Mi nombre es Fab y te doy la bienvenida al canal del Laboratorio Cultural Árboles, un espacio donde encontrarás temas de historia, sociedad y cultura desde una perspectiva crítica y con narraciones 100% originales. Quédate conmigo, comenzamos. Estás en la primera parte de la serie La Conquista de México Tenochtitlan. Seguramente has escuchado en tu día a día comentarios como "eres un indio" de forma despectiva. Quizás has oído aseveraciones como "si no nos hubieran conquistado los españoles, sería otro México". ¿O qué tan familiar te suena "México es tierra azteca"? Todas estas son expresiones racializadas de forma discriminatoria, que en algunos casos reflejan eurocentrismo o etnocentrismo y también son un ejemplo perfecto de la descontextualización que existe en algunos procesos históricos que conforman nuestra historia. El tema de la conquista de México Tenochtitlan es un proceso histórico sumamente importante para la historia de América, de México y en especial para los que vivimos en la Ciudad de México, por ser un punto clave para entender la forma en que asumimos una identidad y nos hacemos pertenecientes a la tierra donde caminamos. Pero ojo, hay que cruzar los diferentes datos que se tengan a la mano para evitar a toda costa caer en lecturas inacabadas que terminan por excluir muchas voces a través de discursos de discriminación como los que poníamos de ejemplo. No es correcto desde el punto de vista histórico creer que existe una sola historia nacional y mucho menos creer que hay una supremacía cultural o racial en cuanto a rasgos físicos. Es un hecho que no hay una sola persona en el mundo que no contenga un poquito de todo. En el caso de México, provenimos de un mestizaje étnico que surge de distintas líneas de origen como la africana, la europea, la nativa americana y de muchas otras que fueron llegando con el paso de los siglos, como fue el caso de las migraciones de poblamiento en el norte del país del siglo XIX y las migraciones asiáticas a principios del siglo pasado. Cabe decir que todas las culturas y las supuestas razas valen por igual, sin ninguna distinción, y que por el contrario son la sustancia que dieron origen a lo que somos, seres libres de identificarnos no por el color de piel, sino por los usos y costumbres que mejor nos vengan en gana, siempre y cuando estos no afecten a terceros. Ahora bien, hacer una generalidad en estos temas se convierte en un problema cuando creemos que México es uno solo y se excluye de manera inconsciente o consciente toda la pluriculturalidad que le componen. Y eso en gran medida se debe al teléfono descompuesto que terminó por consolidarse con una visión imperialista de ver al pasado, tal y como si se tratase de una telenovela o película de Hollywood, con buenos, malos y feos. Primero, hay que comprender que México como lo conocemos ahora no existía hasta después de 1821 y que a pesar de ser una nación políticamente independiente por más de 200 años, aún seguimos teniendo una gran variedad de colores de piel, de prácticas socioculturales, de creencias, géneros y lenguas que nos enriquecen igual que a todo el mundo. Entonces, hablar de la conquista de México Tenochtitlan como el pasado general de un país es intentar homogenizar la historia, ya que se impone un relato que omite los diferentes procesos que tuvieron cada uno de los grupos culturales que había en México y América antes de la llegada de Europa. Hay que aclarar que desde tiempo atrás ya existía una herencia cultural compartida que era compleja entre distintas culturas de México, que no solamente tenían comercio, sino que también compartían un mismo sistema de creencias transmitidas por medio de la oralidad y un sistema político y social que se venía construyendo desde por lo menos el Epiclásico, por ahí del año 800, cuando comienzan a militarizarse ciertas ciudades. No obstante, muchos otros rasgos ya venían consolidándose desde varios cientos de años atrás, y eso se le conoce como el horizonte cultural como Mesoamérica. Con esto, queda entredicho que los mexicas no eran los únicos en lo que actualmente es México, y que a pesar de dichas similitudes, había rasgos que los caracterizaban, como la lengua, el arte y sobre todo, aquellos determinantes que arroja el lugar donde se desarrollaron. No es lo mismo una cultura nómada de una zona semidesértica que una sedentaria en las costas del Golfo. Para comenzar desde cero, hay que decir que Tenochtitlan era una de tantas ciudades que había en esos momentos. Sin embargo, era la sede principal de los mexicas, los cuales eran el grupo cultural hegemónico en la última parte del posclásico tardío. Antes de ellos ya habían existido otras grandes culturas, muchas de ellas que se prolongaron por muchos cientos de años y otras que se extinguieron formando otras nuevas culturas como era su caso. Los mexicas eran un grupo chichimeca proveniente de lo que al parecer es actualmente Nayarit. Estos se establecieron en lo que ahora es la Ciudad de México aproximadamente en el año 1325, quedando bajo el dominio de los tepanecas de Azcapotzalco, quienes les habían dado permiso. Pero esto no duró mucho. En los años 1426 y 1427, el emperador Itzcoatl, quien fungía en ese momento como Huey Tlatoani,
logra quitarse dicho sometimiento con la ayuda de la Triple Alianza Militar, conformada por los tepanecas de Tlacopan, Oitacuba, Texcoco y México Tenochtitlan. Aquí dejo una imagen que ejemplifica una distribución de las comunidades que circundaban a Tenochtitlan, y también adjunto una línea de tiempo con la gobernanza desde el primer Huaytlatoani hasta el último. Quiere decir que Tenochtitlan estaba ubicada en un islote rodeado de un extenso lago. Se conformaba de 20 barrios conocidos como calpulis, y solamente había unas cuantas calzadas, principalmente 3 que daban acceso a la ciudad. Esto ubica a esta cultura como una más de las grandes civilizaciones fluviales del mundo, por haberse asentado cerca de grandes provisiones de agua y haber desarrollado tecnologías sofisticadas para el cultivo. Los mexicas no fueron la excepción, puesto que inventaron la chinampa, un sistema complejo de cultivo que proveía varias cosechas al año y de forma totalmente autosustentable. Tenochtitlan mantenía tratos comerciales con distintos pueblos alrededor de Mesoamérica, algunas de forma equiparada y otros de forma dispareja, conocidos como altepetls tributarios, grupos que estaban sometidos bajo el dominio militar que tenían los mexicas. Por ejemplo, había relación estrecha con pueblos mayas como los putum y los chontales, donde se intercambiaban diferentes alimentos y materiales. Y también había otros grupos subordinados que proveían de esos alimentos y materiales, como los que se visibilizan en la imagen. Entre los subordinados había quienes no tenían de otra, y también estaban los que esperaban el momento oportuno para liberarse. Con esto llegamos a uno de los puntos clave. Los mexicas eran un pueblo dominante, que así como tenían subordinados y en otros casos tratados diplomáticos con otros pueblos grandes, también tenían enemigos, tales como los habitantes de Cholula, ciudad que fue tributaria hasta que aconteció un suceso que veremos más adelante. Otros más como Huejotzingo, Teopetzinco, Teotitlán, los totonacas de Zempoala, quienes fueron los primeros en abrir camino a los europeos, algunos grupos mayas, los zapotecos de Oaxaca, diversos grupos cazadores-recolectores del norte, a quienes se les conocía como chichimecas, y otros más como los purépechas de Michoacán, los mixtecos de Puebla, Oaxaca y Guerrero, y Tlaxcalán o bien Tlaxcala, cual era conformado por 4 señoríos. En la imagen se ilustra la estatua de Xicoténcatl, soberano de Tizatlán, quien, después de haber perdido frente a Cortés en 2 enfrentamientos, Tlaxcala y los europeos terminan por hacer una alianza militar que determinaría el rumbo de la historia del centro de México. Aquí podemos hacer un paréntesis. Los nombres que usamos para referirnos a los diferentes grupos culturales del país son etnónimos, pero eso no quiere decir que todos los habitantes de una región se autonombraran como mayas o zapotecos, por decir algunos. Como podemos ver en esta imagen, cada soberano tuvo diferentes campañas de expansión territorial, y nos damos cuenta que siempre estaban en constante cambio por la compleja dinámica de guerra de conquista con otros grupos culturales de Mesoamérica. Te invito a que veas el siguiente video, ahí encontraremos información complementaria y de transición que nos llevará a tener un contexto más amplio para comprender el proceso histórico de la conquista de México Tenochtitlan.